Como ustedes saben, a mí me gusta más de pronto no hacer entrevistas sobre la coyuntura, sino sobre el tema fundamental, el tema de fondo. Y por eso te agradezco mucho, Luis Munguía, titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Creo que no lo tenemos en la línea. Estar aquí estoy, bueno. Ya te escucho, disculpa. Sí, ¿qué tal? Luis, platícale un poco al auditorio. Porque, Ujú. insisto, creo que uno de los grandes errores que cometemos como país es que se nos olvidan los fundamentos y hablemos sin conocer los fundamentos. ¿Cómo funciona la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y cómo llega a sus decisiones del incremento del salario mínimo? Hoy a mí me parece paupérrimo que se diga es que el presidente lo ordenó y así fue. No es, así no es. Es un proceso mucho más complejo que eso, ¿no? Claro que sí. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ahorita está compuesta por 11 representantes del sector patronal y 11 representantes del sector obrero. Y además tiene un presidente, que el presidente es el que representa al gobierno de México. En este caso sería yo, ¿no? Y cada uno de los que estamos en el consejo tenemos un voto. Entonces, todas las decisiones que toma la comisión se hacen de manera democrática, se hace una votación y se decide con diferentes propuestas. Ahora, además de esto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene un área que es como una dirección técnica, donde se hacen estudios económicos, donde se hacen evaluaciones de impacto de cuál ha sido el efecto que tuvo el salario mínimo, por ejemplo, el año pasado o en los años anteriores. Entonces, esto no era así antes, pero desde que llegamos nosotros en el 2018, a principios de 2000, en el diciembre de 2018, lo empezamos a trabajar, ¿no? Entonces empezamos a cambiar y a hacer evaluaciones. Entonces lo que hacemos es presentarle al Consejo de Representantes cada mes como cómo va la situación económica, hacia dónde, qué variables está afectando o no las decisiones del incremento del salario mínimo. Finalmente, ya cuando se acerca diciembre, la dirección técnica de CONASAMI le presenta al Consejo las posibles propuestas. En realidad dan un rango, ¿no? de cuál podría ser el incremento, tomando en cuenta pues muchos factores, ¿no? La coyuntura económica, los posibles efectos en los precios, en fin. Y ya con esta información, el Consejo pues empieza a deliberar, ¿no? Y cada sector puede poner su propia propuesta, como siempre ocurre. De hecho, este año pues el sector patronal dio una propuesta y también el sector de los trabajadores dio otra, ¿no? Y así la CONASAMI recibe propuestas de diferentes sectores y al final, ya teniendo todo en la mesa, se vota y se decide cuál es el incremento. Ahora, ¿cómo se procesa el llegar al esquema que se usó, con el que se tomó la decisión ayer? ¿Cómo se construyó esta decisión? Más allá de los votos, ¿cuáles fueron los argumentos que pesaron? Porque los votos son claros, 11-11, y tú diste el desempate a favor de la decisión que se tomó. ¿Cómo se construyó? Sí, mira, el sector empresarial tenía una propuesta que era incrementar el salario mínimo y tenía un rango que era 4% y máximo 10%, que era, digamos, dar solo la inflación o unos puntos arriba. Después, también la CONASAMI hizo un estudio y en nuestro estudio estuvimos analizando, bueno, ¿cuál puede ser el incremento más alto que podamos dar para poder seguir con la política de crecimiento gradual y sostenido, pero no afectar la economía, ¿no? Y entonces, pues, no podíamos dar un incremento igual de alto como el año pasado de 20%, porque estamos en medio de una crisis económica. Entonces decidimos, bueno, vamos a dar el 15%, que eso lo arrojaba el estudio nosotros. También el sector obrero, por su parte, hizo sus propios propuestas, donde ellos también propusieron algo similar. De hecho, ellos proponían también 15%, pero además ellos tenían otros factores diferentes. Por ejemplo, ellos querían incrementos muchísimo más altos en los salarios mínimos profesionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí se debate, ¿no? Y entonces, de hecho, había algunos sectores, por ejemplo, en el sector obrero, que pedían incrementos más altos, de 30%, etcétera. Entonces, el debate es llegar a un punto medio y entonces el 15% era algo como más intermedio y entonces bajo esta idea fue cuando empezamos a construir una decisión, ¿no? De, bueno, creemos que el 15 no es un número tan negativo, de hecho creemos que es bastante positivo, va a ayudar a los trabajadores, a los consumidores y además nuestros propios datos, ahí que todos los consejeros conocíamos, era que el incremento del 15% solamente tenía un efecto en costos para las empresas del 0.4%. Entonces, ante este número, pues creíamos que incrementar 15 pues no era mala idea, tenía un efecto positivo en la economía y además beneficiaba a los trabajadores, ¿no?
Sin embargo, pues ya el sector del sector empresarial pues seguía pensando que era demasiado y pues ya no hubo un acuerdo, ¿no? Finalmente dijeron, no, pues vamos a votar en contra y quedó así, ¿no? Como lo mencionas tú. En este sentido, Luis, ¿cómo, cómo estimas tú como titular de la Consanami, Ujú. Conasami, cómo no se daña la economía? Si oyes a la iniciativa privada, unos con más y otros con menos adjetivos y unos tratando de argumentar, dicen, ante la caída económica este aumento va a dificultar la recuperación de la economía, la recuperación del empleo formal y por lo tanto el bienestar del país. Sí, mira, ¿Cómo tú llegas a votar a decir, este es el número bueno? ajá, ajá. Mira, lo que pasa es que, bueno, primero, como te mencioné, el incremento tiene un efecto bajo en los costos para las empresas, ¿no? Segundo, es un poco un mito, ¿no? Esta idea de que el salario mínimo es una política que puede frenar el crecimiento económico. Al contrario, de hecho, la evidencia empírica nos muestra actualmente que países que han decidido incrementar el salario mínimo en medio de crisis, como por ejemplo el Reino Unido lo hizo en 2009, pues favorece el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen más dinero en sus bolsillos y lo gastan, porque estamos en un punto, justamente en este tipo de crisis, no es un problema estructural, es un problema de un choque externo y los trabajadores o las personas consumidores quieren gastar, o sea, no es que no lo quieran hacer. Entonces, esto ayuda mucho porque incrementas el salario mínimo y entonces empiezan a gastar y se fortalece el mercado interno y crece más. Te puedo poner un ejemplo. La zona libre de la frontera norte, el salario mínimo es donde es más alto que en el resto del país. Ujú. Y si tú observas cómo se comportó la economía en la zona libre de la frontera norte, el empleo fue el que más resistió, no hubo casi caídas en el empleo, la economía está más dinámica, hay más consumo interno. También es una economía más manufacturera que de servicios, ¿no? Claro, claro, pero justo una de las cosas que nosotros hicimos en Conasami es, bueno, vamos a comparar con lo comparable. Ujú, Usamos ujú. métodos estadísticos para estimar una zona que fuera muy similar a la zona libre frontera norte. Usamos, digamos, fracciones o municipios del estado de Jalisco, donde hay mucha manufactura, del estado de México. De Guerrero, Guerrero, no, Bueno, de no, de Guanajuato. Guerrero. Sí, Guanajuato, por ejemplo, el área de Silao, etcétera, y lo comparas, ¿no? Así como lo más parecido posible, buscas todos los factores, y aún así vemos este efecto claramente diferenciado de que la zona libre de la frontera norte, pues, aguantó más. Pues la explicación es clara, o sea, el salario mínimo tuvo un efecto fuerte en la rotación de personal. La zona norte de la frontera es muy rota mucho, hay mucha maquila, Ujú, y hubo ujú. una reducción de 9.5%, así, el personal se redujo en esa cantidad, las personas que entran y salen. Y la explicación es eso, pues el salario mínimo sube, las empresas prefieren tener a los trabajadores más tiempo porque ya están pagando más por ellos, los capacitan y también los trabajadores no se quieren ir, no quieren perder su empleo. Entonces, pues sí tuvo un efecto positivo y vimos que fue una buena medida, digamos, este año ahí está el ejemplo. Por eso creemos que además de la evidencia empírica internacional, en nuestro propio país se dio. Y es por eso que creemos que es buena idea incrementar el salario mínimo el año que viene también. Luis, el salario mínimo Ujú. es un piso para las negociaciones contractuales. Sí. Cualquier sindicato que se respete dice, lo aumentaste 4%, el mínimo que yo acepto es 4 en cualquier negociación, en este caso era 6. ¿No va a afectar el empleo este incremento del 6%? Fíjate que muy bien lo que mencionas es verdad, porque justo el salario mínimo tiene estos dos componentes, el incremento 6%, que es el que los sindicatos probablemente puedan utilizar, y el otro que es la MIR, que ¿Qué es el solo es que para la usan? recuperación. O sea, Ujú, todo exacto. sindicato que se respete no acepta Ujú, menos que el incremento del salario mínimo ujú. porcentual, no el MIR. El MIR Eh, se eh, entiende que es un tema de recuperación y de justicia social. Totalmente, exactamente, esa es la definición correcta. Entonces, lo que mencionas tú, ¿por qué no habría pérdida de empleos? Bueno, lo que pasa es que suponer pérdida de empleos es suponer que el mercado mexicano, el mercado laboral, es muy competitivo. En realidad, lo que ocurre, o sea, que para que ocurra esto, que sea el mercado competitivo, los trabajadores en realidad tendrían que tener más poder de negociación, poderse mover entre una empresa a otra, etcétera. Lo que ocurre realmente en México es que los trabajadores no tienen tantas oportunidades de trabajo. Si un trabajador, por ejemplo, está en un municipio y no le gusta tanto donde está trabajando, no se puede mover fácilmente a otro municipio. Es costoso en nuestro país,
no hay tantas empresas de diferentes rubros, etcétera. Cuando ocurren estas situaciones de que el trabajo es limitado, las empresas pueden, digamos, poner o fijar precios o salarios mucho más abajo de lo que lo harían si hubiera más competencia, si fuera un mercado más competitivo. Esto en la economía nosotros lo llamamos monopsonio, y en CONASAMI hemos estado evaluando esto como cómo se comporta los mercados en la economía mexicana, y pues la verdad la economía mexicana se acerca mucho más a un mercado monopsónico, es lo más cercano. Y entonces, por eso es que si tú tienes una situación así, incrementas el salario mínimo y esto hace que la empresa suba el salario, pero lo único que pasa es que en vez de que tenga utilidades muy, muy altas, pues tiene utilidades pues altas, ¿no? O no tan altas. En Pero realidad, considerando logran absorber. y ahí te interrumpo, considerando el que es mucha micro y pequeño empresa, pues tampoco hay tanta fuerza para tener utilidad. O sea, ahí el tema de las utilidades no juega solo para las grandes empresas, ¿no? Claro, depende, estoy de acuerdo contigo. El efecto es distinto, evidentemente. Por ejemplo, si es una empresa muy chica o muy pequeña, pues sus márgenes de ganancia son bajos y entonces ahí puede haber una afectación mayor. Evidentemente, eso es real, ¿no? Pero en promedio, digamos, se compensa en todo el país, incluso las empresas grandes, para poder maximizar sus ganancias o para poder vender más, pues producen más. Justo ahorita que estamos en el punto de rebote donde la economía va a empezar a crecer en los próximos años, en los próximos meses, Dios pues te oiga. pues entonces tendría que contratar más personal, ¿no? Sí, claro, evidentemente depende, como vemos ahorita, pues si realmente, digamos, hay un rebrote de COVID y tenemos que tomar medidas nuevamente de confinamiento, pues esto no va a ocurrir, ¿no? Pero si sigue la tendencia que había estado siguiendo ahorita, que se reabrió, digamos, los diversos actividades que antes están clasificadas como no esenciales, pues sí podríamos ver que va a haber un crecimiento el año que viene, ¿no? O sea, comparado con los meses previos. Quiero felicitarte. Me da muchísimo gusto siempre entrevistar a alguien que tiene tan buenos argumentos y que permite llegar a la conclusión de que en este país las cosas no se toman por capricho. Y por eso me gusta hacer este tipo de entrevistas. Para Muchas que gracias. se entienda desde todos los puntos de vista, sin adjetivos, sin descalificaciones, qué es lo que está pasando. Un gusto platicar contigo, Luis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, y un saludo a todo tu público. Gracias. Que te vaya muy bien, Luis.